Un segundito, por favor, que nuestro pirotécnico Caleb está tratando de solucionar. Hola familia, buenas noches. ¿Me pueden confirmar, por favor, si estamos llegando bien? Sí, queda. Excelente. Muy buenas noches, amados hermanos. Como siempre, es una bendición reunirnos con un propósito, con un objetivo, con una visión, con un llamado de escuchar la voz de nuestro Señor. Amén. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios por un día más de vida en esta tierra. En la mañana cuando despertamos, le agradecemos a Dios, ¿verdad? Comenzamos orando, que el Señor nos guíe, nos guarde, nos proteja, nos bendiga, que nos provea, que nos sane, que nos restaure, que nos levante, ¿no? Y cuando cerramos la noche, igual, caemos en oración, le decimos gracias, Señor. Gracias, papá, por todo lo que me diste hoy. Gracias, Señor, ¿no? Entonces, al cerrar el día, queremos agradecerle porque nos da el privilegio de estar nuevamente juntos para invocar su santo, bendito, glorioso y poderoso nombre. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en esta noche reconocemos nuestra necesidad de ti, que sin ti no somos nada, Señor. Muchas veces sale nuestra carnecita, nuestra chuleta sale, se evoluciona. Padre, ayúdanos a sujetarnos eso. Ayúdanos a mantenernos humildes delante de ti. Señor, que nuestro hablar sea para edificar, que nuestra actitud pueda reflejar tu santidad, Señor, en cada área de nuestras vidas. Te necesitamos, papá. Necesitamos que guíes este programa esta noche, como todas las noches, como todas estas 1562 noches. Que seas tú, Señor, el que habla, que seas tú el que ministra, que seas tú el que pone la paz en el corazón de cada uno de mis hermanos a través del Zoom, del YouTube y del Facebook también. Señor, gracias por este tiempo. Perdona todos nuestros pecados. Amoroso Dios, lávanos en tu preciosa sangre. Libéranos de toda opresión, de toda carga, de toda raíz de amargura, de todo resentimiento. Padre, quita de nosotros, Señor, todo pesar, todo recuerdo negativo, malo, Señor, todas aquellas cosas que dañaron, marginaron nuestras vidas, que nos quebraron, Señor, que nos hicieron mucho daño. Oh Dios, ya no lo queremos en nosotros. Queremos que tu gracia y tu favor infinito restaure todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Queremos estar listos Recording para in recibir progress. tu unción poderosa. Para que venga sobre nosotros, Señor, esa unción nueva, ese vino nuevo, ese aceite nuevo, esa gracia, esa misericordia nueva que nos muestre el camino, Señor, por donde tenemos que andar. Gracias, Dios. Bendecimos esta noche a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que pueda escuchar tu palabra, Señor. Y que seas tú ministrándolo, tú, oh Dios, con tu Espíritu Santo, tocando cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Hermanos amados, hemos llegado a terminar el capítulo 12 del libro de Romanos. Hoy comenzamos con el capítulo 13. Son 16 capítulos nomás que tiene el libro de Romanos. Y vamos adelante hacia la perfección. Hoy estamos en la parte número 98. Nos corresponde Romanos 13, 1 y 2 y 3 probablemente, pero de repente solamente hacemos el verso 1 hoy. Dice la palabra de Dios así, Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. ¿No? Entonces, aquí el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los romanos, le está poniendo un orden, le está poniendo de alguna manera un molde, de alguna manera un sistema que se debería respetar.
no porque seamos tontos, porque seamos menos que nadie, sino por un tema de principio espiritual. El principio de autoridad viene de Dios. Las autoridades que hoy tenemos han sido puestas por Dios, es lo que dice la Biblia. El principio de autoridad es bueno, porque su origen es en el corazón de Dios, pero muchas veces la autoridad es mala. El principio de la autoridad del policía es bueno, pero hay muchos policías malos, corruptos, contaminados. El principio de justicia es bueno, pero hay jueces malos. Así como hay jueces probos, hay jueces malos, perversos. ¿Me entienden? Entonces, hermano, el principio está bien, pero muchas veces el que lo ejecuta, ese está torciéndolo todo. Lo está distorsionando, lo está malogrando todo. Y muchas veces uno tiene que obedecer a veces a un policía corrupto, contaminado, que te inventa una infracción para pedirte una coima. Y tú ya lo ves, ya sabes por dónde viene. Ya hay, uno se da cuenta. Tantos años manejando, tantos años, uno ya sabe ya que este viene buscándote el mote, buscando lo que sea para sacarte algo, una colaboración. ¿Mm? Por último te dicen, no, lo que pasa es que es el cumpleaños no, del coronel acá de mi unidad y estamos juntando para comprarle una torta. ¿Ah? Me han dicho varias veces así, por si acaso. Pero bueno, el principio de autoridad es bueno, pero muchas veces la autoridad es mala. O sea, la que está representando la autoridad. El policía, el juez, el fiscal, ¿no? El del INPE, todos están contaminados por la maldad. Entonces, partimos de eso, ¿no es cierto? Y que las leyes que están establecidas por Dios espiritualmente están por encima de las leyes establecidas del hombre. Acá lo vamos a ver ahora en el transcurso de este estudio. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Este pasaje nos enseña que toda persona debe someterse a las autoridades gobernantes. Es obvio, ¿no? Viene, te interviene un policía, te pide documento, tienes que presentarlo. Porque ese policía está representando a la autoridad. Igual que una policía ahí, ¿no? De tránsito, está dirigiendo el tránsito, cambió la luz roja, pero ella sigue haciendo pasar el tráfico, tienes que obedecerla a ella porque ella es la que tiene la autoridad, ¿no es cierto? Y está dirigiendo el tránsito. Entonces, no hay nada de raro ahí, no hay nada de malo. El problema es cuando ese principio de autoridad es llevado a intereses mezquinos, a intereses personalistas, y tuerces la verdad por una mentira para agraviar, para dañar a alguien, para sacar provecho propio, ¿no? Entonces, decíamos que este pasaje nos enseña que toda persona debe someterse a las autoridades gobernantes, porque Dios es el origen de todo el sistema de orden que existe y ninguna autoridad existe sin su permiso. Este llamado al respeto civil, mi hermano, mi hermana, busca promover el orden, la paz y el buen testimonio cristiano en la sociedad. ¿Me entienden? O sea, como cristianos nosotros tenemos que dar el ejemplo porque somos libros abiertos, porque mucha de la gente que conocemos no va a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no los va a leer, algunos ni saben que existe la Biblia, ¿no? Entonces, no van a leer, pero te van a leer a ti, porque dice, este es cristiano, a ver qué hace. Y cuando te venga de repente haciendo algo, te dice, pero tú no eres cristiano, oye, pero tú no eres evangelista. Estuve hace, no sé, 3 semanas en la inauguración de un local de una hermana y, y estábamos brindando con una copa de champán, ¿no? O sea, una copa de champán. Y vino por ahí alguien y me dijo, pero Max, tú no eres este pastor, tú no eres... ¿Y qué haces tomando? Le dije, es una copa de champán. Y una copa de champán no me va a mandar al infierno. Estoy brindando, estoy celebrando con todos ustedes, estoy alegrándome con ustedes. Es un brindis que no
le afecta a nada, a nadie, pero sin embargo suficiente como para que te puedan cuestionar. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Eso pasó hace 2 sábados nada más, porque me vieron con una copa de champán en mi mano, entonces suficiente como para decirme, oye, pero ¿qué haces tomando tú si eres cristiano? Solamente estaba brindando, pero bueno, ponerme, digamos, a dar explicaciones en ese momento, en ese tiempo, no era lo más saludable. Le dije que eso no me contaminaba una copa de champán, un brindis. Puedo tomar un vaso de vino y eso no me va a llevar al infierno. La Biblia dice, no os embriaguéis en vino, no te emborraches en el vino. No dice, no vas a tomar vino o no vas a tomar champán. Pero hay algunos religiosos que prefieren no hacerlo y está bien. Algunos no tocan un vaso una copa de vino, una copa, no para nada, ni siquiera en una celebración, ni siquiera en Santa Cena, pero bueno, eh, las ideas son inmensamente respetables y cada quien sabe cómo maneja su vida, ¿no? Entonces, mi hermano, decíamos que el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos y en un momento especial, vamos a ver el contexto, ¿ya? Veamos el contexto en el que el apóstol Pablo escribe esta carta. A ver, cuando nuestro Señor Jesús nace, el imperio romano había invadido Israel. O sea, nace Cristo cuando el imperio romano gobernaba y tenía sujeto, sometido a los judíos, ¿no? En todo orden de cosas. En ese tiempo nace Jesús. Por eso es que los judíos esperaban a un Mesías redentor que les librara de los romanos, o sea, del imperio ¿no? De los romanos. Ellos esperaban eso, pero cuando nace un Jesús, ¿no? En un pesebre, en Belén, y luego de 30 años él comienza a predicar, entonces dijo, no, esto no es lo que nosotros queremos, esto no es lo que esperamos. Y por eso es que no lo aceptan a él como Mesías, y lo rechazaron. ¿Y quiénes lo rechazan? Lo rechazan precisamente los religiosos de su tiempo, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, recalcitrantes, fanáticos, legalistas al mango, rechazaron a Jesús. ¿Qué les parece? Se cumplió la palabra de Dios cuando dice que a los suyos vino y los suyos no lo conocieron, no lo recibieron. Pero a los que le aceptaron, a los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, la escribió cuando Israel estaba siendo gobernada por Roma, un poder duro, opresor, donde no se permitía actos de rebelión en contra de los romanos. Cualquier escaramuza, cualquier acto, digamos, de represión, de protesta, inmediatamente era aplacado duramente por los soldados romanos. Entonces, Dios usa el gobierno para frenar el caos y castigar el mal, para establecer un orden, porque si no todo se desordena. Todo el mundo hace lo que quiere, entonces no hay ningún tipo de ley, no hay ningún tipo de principio. Ahora, el principio de soberanía de Dios, ¿no? A través de los líderes terrenales, ¿no? Tiene un propósito, una función de establecer su reino en esta tierra. Si se cumpliría lo que está establecido en la ley de Dios, este mundo sería diferente, distinto, pero no se cumple. ¿Qué dice la Biblia? Cada quien se apartó por su propio camino. Cada quien dijo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, punto. No se sometió. Y eso de no someterse genera caos. Hace unos minutos estuve en una reunión por Zoom con con un comité y había, digamos, uno de los puntos de la agenda era tratar de que se generó, digamos, malestar en unas reuniones anteriores, precisamente porque las personas, los hermanos o las hermanas no se sujetaron, no se sometieron o no querían obedecer. Entonces eso generó que se distorsionara muchas cosas y que algunas otras salieran heridas. Precisamente porque
se tomaron la atribución de hacer lo que quieren por encima de lo ya establecido. Y eso sucede en el mundo secular, en el mundo natural, en la calle ahora. La luz roja del semáforo está para que te detengas, pero no falta alguien ahí que dice yo estoy más apurado y va y se cruza la luz roja. Está cometiendo una infracción, está poniendo en riesgo su vida y la vida de otra persona porque ya el sentido contrario del tráfico ya se activó y puede generar una desgracia. ¿Por qué? Porque simplemente no se sujetó al reglamento de tránsito que ya está preestablecido. Y así podríamos mencionar muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando eso se distorsiona, hermano, se pierde. Los líderes terrenales tienen su puesto, tienen su cargo, han sido investidos de poder. En este caso, por ejemplo, la presidenta ha sido investido ¿por qué? Porque Dios lo ha permitido. Sí, lo quieras o no, lo creas o no, así ha sido, porque la Biblia dice que Dios pone reyes y saca reyes. En otras palabras, Dios pone presidentes y saca presidentes. Independientemente cómo ese presidente se haya portado en su tiempo, digamos, de gestión, en su administración, y luego puede ser juzgado. Y eso está sucediendo en Perú, como no sucede en otras latitudes del mundo. Bueno, a uno ya le dieron libertad a uno de los presidentes, y hay otros que todavía siguen presos ahí, porque cuando fueron presidentes hicieron cosas incorrectas, se salieron del formato, se salieron del reglamento, y luego la justicia los está castigando. Entonces, mis hermanos, el principio de autoridad es para todos, la ley es para todos, es para todos. Ahora, vamos avanzando entonces acá. Mis hermanos, decíamos que los líderes terrenales tienen su puesto, están en ese lugar porque Dios los ha puesto ahí, porque Dios ha permitido en su plan soberano que estén ahí. Obedecer las reglas justas es una forma de mostrar obediencia a Dios en la práctica diaria. En la práctica diaria. Todos los días. Nosotros vamos a tener que asumir reglas que parecen ya cotidianas normales, que ya no nos extraña para nada, ¿no? Son normas, son reglas y ya está establecido así y uno ya se acostumbró a eso. Ya lo va. El cristiano cumple las normas por convicción moral, no solo por miedo al castigo. Hay gente que cumple el reglamento de tránsito porque tiene miedo a la papeleta. Hasta hace algunos años, un conductor podía tomarse unos alcoholes, ¿no? Emborracharse, agarrar su carro y salir y regresar a su casa así ebrio. Pero ya ahora la ley es que si te sorprenden, digamos, conduciendo borracho, entonces hay una multa como de 6.000 soles, creo, te quitan el brevete y te hacen un juicio y todo lo demás. Y más aún, si acaso estás involucrado en un accidente, ya el tema es más grave. Entonces, el cristiano tiene que cumplir, digamos, la regla no por temor al castigo, sino por una cuestión de testimonio, por una cuestión moral, por un tema de ética, por un tema de que quieres honrar a Dios en cada área de tu vida. Y parte de cumplir la ley es dar un testimonio. Ahora acá vamos a ver alguna diferencia también de eso. Entonces, sobre esto podemos hablar varias cosas, pero de lo que considero que es más relevante ahora es que ustedes lo tengan claro que la ley de Dios es la ley superior a la ley del mundo, a la ley de los gobiernos, de los estados. Estados Unidos tiene sus leyes. Es más, en Estados Unidos cada estado maneja sus propios reglamentos, sus propias leyes. En algunos estados, por ejemplo, de Estados Unidos, es legal el aborto y en otros estados el aborto no es legal. En algunos estados es legal que los matrimonios igualitarios, es decir, que se puedan casar hombres con hombres, mujer con mujer, ¿no? Pero en otros estados no. ¿Me entiende? Entonces, hay diferentes reglamentos, leyes para diferentes estados y también sucede en los países.
En Argentina es legal el matrimonio igualitario. En muchos otros países también es legal el aborto. Porque sea legal el aborto en tu país, eso no te da a ti carta blanca como creyente, como cristiano, a decir, ok, ya, mira, no quiero tener más hijos, estás embarazada, ok, lo abortamos, lo votamos. Entonces, acá es legal. Es una ley del mundo, es una ley de un Estado, es una ley de un gobierno, de un presidente, pero hay una ley que está por encima de esa ley. Y esa ley que está por encima, esa ley superior, dice, no matarás. ¿Ok? Igual es para los matrimonios igualitarios. No, 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 no es legal que tenga que casarse hombre con hombre y mujer con mujer. Por más que haya una ley establecida en un determinado estado que lo legaliza, que para ellos es legal. Entonces, tenemos que saber qué ley es, obedecer y someterse como cristiano y qué ley es. Aquí vamos al punto. La ley divina tiene una prioridad absoluta. La ley de Dios es absoluta. No cambia, no varía. Por ejemplo, en Hechos 5, Hechos 5, si ustedes leen, no voy a tener el tiempo de leerlo, el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, desde el 22, más o menos, del 20, cuenta la historia de cómo los discípulos, después de nuestro Señor Jesús, comenzaron a predicar. Y los fariseos, que eran religiosos de su tiempo, judíos, ¿no? Religiosos de su tiempo, los que se supone tenían la franquicia, ¿no? Del credo, de la fe. Ellos eran los que andaban de negro, vestidos así, y ellos eran pues los iluminados, eran. Entonces, ellos comenzaron a prohibir o prohibieron, de acuerdo a la ley entre ellos, que no debería predicarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Pero los discípulos siguieron predicando, ¿no? Entre ellos Pedro, siguieron predicando al Señor Jesús. ¿Qué hicieron? Los apresaron. Vinieron los alguaciles y pum, los llevaron a prisión. Los apresaron ahí. Ellos estaban ahí a la medianoche. Viene un ángel y los libera de ahí. Los policías, los militares estaban cuidando la puerta, que nadie se escape. Una prisión. Nadie se dio cuenta, pero ellos salieron, se fueron. Y el siguiente día estaban ahí en el concilio, estaban predicando. Ellos eran predicadores natos. No se avergonzaban de predicar el evangelio de Jesucristo. Y estaban predicando, entonces ya les pasaron la voz, oye, pero estos no son los que apresaron ayer. Y mira, están predicando acá. ¿Qué pasó? Van a la cárcel, revisan ahí y no estaban los presos. ¿Qué les parece? Les he puesto ahí en el de abajo, en la celda del fondo, el del hueco de adentro. Van a buscarlo, no estaban. ¿Cómo salieron? Nadie sabe, el Señor los sacó de ahí. No se rompieron las puertas, no se rompieron las cadenas, no, simplemente el Señor los sacó sobrenaturalmente. Entonces dijeron entre ellos, ¿cómo hacemos con estos? Ya están afuera, están predicando. Entonces mandaron aguaciles y así bonito nomás, vamos, sin hacer mucho escándalo, los trajeron de nuevo, los apresaron de nuevo, ¿no? Entonces, ahí llega Gamaliel, un hombre ilustre, un hombre muy preparado en la legalista también, pero él dijo, aquí hay un tema que nosotros tenemos que considerar, hermanos. Si ellos siguen predicando y nosotros lo prohibimos, va a haber problemas. Y si ellos siguen predicando, pero la gente solita se apaga, solita se enfría, entonces no es de Dios. Muy elemental. ¿Me entienden? Y los dejaron ahí. Los soltaron. Los dejaron y si déjenlos libres nomás. Porque si no es de Dios, esto se va a apagar. Esto va a ser como una tendencia nomás que subió así, ¿no? Sube la espumita y de ahí ¡pa! Se bajó. Listo, se acabó. Pero evidentemente era de Dios porque continuó, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Primero fueron 11, 12 apóstoles, después 70,
después 300 y luego los 300 al mundo entero. Y ahora somos mucho más. Entonces, aquí en el verso 29, ellos les combinan, le dicen, oye, pero nosotros no le dijimos que no prediquen en ese nombre y ustedes siguen haciéndolo, ¿no? Están contraviniendo las normas y tal. Entonces aquí es donde Pedro se levanta y le dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios que a los hombres. O sea, inmediatamente Pedro dijo, ok. Ustedes dicen que no prediquemos en el nombre de Jesús, pero nosotros tenemos el mandato de predicar en su nombre, de echar fuera demonios en su nombre, de sanar a los enfermos en su nombre, de predicar la palabra de Dios en su nombre, de enseñar el nombre de Jesús al mundo que no lo conoce. Ahora, eso sucedió en ese tiempo y ya ustedes saben lo que pasó después. El evangelio siguió creciendo, aun cuando muchos de los apóstoles, excepto Juan, todos murieron sacrificados, fueron martirizados todos. A todos los mataron, en dos palabras, ¿no? Solamente Juan, el que murió ya de viejito, anciano, de día, ya falleció, ¿no? Entonces, pero todos los demás sí fueron sacrificados. Un costo por predicar el evangelio del reino. Y a veces nos quejamos porque la gente se burla de nosotros, a veces nos rechazan, a veces no nos escuchan, ¿no? Porque no hacen broma con nosotros. Pero hay otros que les cortaron el cuello por predicar la palabra de Dios. Ahora veamos otro caso. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, tampoco voy a poder leerlo, pero les comento. El caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes, al igual que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron los jóvenes ilustres de Jerusalén que cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, invade Jerusalén, ellos capturan a esa gente, a esos jóvenes inteligentes, a esos que estaban en, digamos que en un buen colegio, ¿no? Que tenían raza, estirpe, que tenían linaje, tradición. Entonces el rey Nabucodonosor los agarró a ellos y los llevó. Pero para ellos no tanto como esclavos para trabajar, digamos que haciendo adobes, sino para prepararlos, ¿no? Para adiestrarlos en su doctrina babilónica para que puedan servir al rey Nabucodonosor. Entonces, aquí viene el punto. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, obviamente eran judíos, conocían, sabían del Dios de Israel y no se iban a contaminar con otro Dios. Entonces, ellos llegan allá, comienzan a ser instruidos, ¿no? Con la cultura babilónica, igual que a Daniel. Primero les cambian de nombre, ¿no? Esto de Sadrach, Mesach y Abednego son los nombres babilónicos ya. Ellos se llamaban Misael, bueno, no me acuerdo bien cómo se llamaba, ¿no? Y Daniel allá tenía otro nombre, el nombre de uno de los dioses de allá de Babilonia. Entonces, a estos jóvenes muchachones, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban trabajando ahí. ¿Qué pasa? El rey Nabucodonosor, lleno de orgullo, de soberbia, de egoísmo, de arrogancia, de vanidad, manda a construir sus asesores. Le dicen, rey, ¿sabes qué? Podemos hacer una cosa. Construyete una imagen tuya de oro, así grandaza, enorme, ¿no? Y lo ponemos aquí en la plaza de aquí, de tal manera que en la tarde de que cae el sol, el oro brilla, ¿no? Entonces resplandecía esa imagen. Era una cosa así especial. Y era grande, enorme. Entonces, le dice, vamos a sacar un edicto, dicen sus asesores. Vamos a sacar un edicto que a las 6 de la tarde, todas las naciones, todos los pueblos y reinos del mundo, a la hora de las 6 de la tarde, al son de bocina, de pandero y de danza, todos tengan, los que estaban aquí, claro, ¿no? Pasen por aquí, tengan que inclinarse y adorar la imagen que tú has construido. Y al rey le pareció genial. Nabucodonosor dijo, sí, ok, que la hagan. Construyeron la imagen de oro y la pusieron en el lugar correcto y comenzó
ese tipo de adoración. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego, que eran judíos, que estaban ahí, digamos, en el reino de Babilonia, llevado por Nabucodonosor. Entonces, ellos dijeron, nosotros no vamos a adorar a tu imagen. Y ya lo acusaron, pero esa era una ley propia como para matar judíos. O sea, así, con nombre propio, ¿no? Porque ellos no se iban a arrodillar ante esa imagen y los iban a cortar el cuello. En este caso era, el rey dijo, no, no cortar el cuello, que sea un horno, que lo calienten en el horno y el que no adora lo metemos al orden así inmediatamente. Es decir, ese horno estaba prendido todo el día, para que a las 6 de la tarde, el que no adoraba, ¡paz!, de frente al horno. Entonces, llegó el día, les tocó a Sadrach, Mesach y Abednego y le dijeron, oye, los presentaron al rey y le dijeron, rey, estos judíos no adoran a tu imagen. Entonces tráiganlos acá. Y como el rey Nabucodonosor, Nabucco para sus amigos, era un rey de cabezas rodar. Es decir, él te cortaba la cabeza y San se acabó, porque era la máxima autoridad que existía en el imperio en su tiempo. Él podía cortar una cabeza, 10 cabezas, 100 cabezas y no pasaba nada. No había nadie que le reprochara. Entonces lo presentan ante el rey. Y estos muchachos, y le dice, ¿qué pasa con ustedes? Yo he construido una imagen, ahí una estatua, un ídolo, un dios, y me dicen que ustedes no quieren adorarlo. Le dicen, no, no podemos adorarlo, Dios. Mi rey, no lo sepa usted, le dice que no lo vamos a adorar. Le dice, ¿por qué? ¿Sabes que te vamos a meter al horno? Sí, sabemos. No importa. Mi Dios, nuestro Dios, puede salvarnos de ti, oh rey, y también del horno. Y si así no fuera, mira, mira la actitud, el corazón de estos muchachos. Y si así no fuera, igual no vamos a adorar a tu imagen. Claro, el rey ya se puso morado, ¿me entiendes? Se puso jetón. Ah, lo desafiaron ahí en su propio terreno. Entonces dijeron, ok, no van a adorar. No, no vamos a adorar. Sepa, rey, sepa tú que no vamos a adorar a tu imagen. Nuestro Dios puede salvarnos de ti, de tu mano, del fuego, del horno, de lo que sea. Y si así no fuera, dice la Biblia, y si así no fuere, igual, no vamos a adorar ese. Entonces agarraron de esos soldados fortachones, grandazos, los amarraron a los muchachos estos, ¿no? Y los cogieron así en peso y se acercaron y los lanzaron al horno. 7 veces calentado. Entonces, estos hombres fortachones que levantaron a estos 3 muchachos se quemaron. El calor que salía del horno era tan intenso que cayeron muertos. Los muchachos cayeron adentro del horno y adentro comenzaron a caminar. Y el rey Nabucodonosor estaba mirando la escena, mirando ahí la puerta del horno y ve que en el horno habían cuatro personas. Y dice a sus asistentes, asesores, edecanes, ¿no metieron a 3? Sí, son 3, mi rey, pero yo veo 4. Y ellos también dicen, sí, yo también veo 4. Y el cuarto hombre es como el hijo de los dioses, dice. ¿Qué? Y ellos caminaban en el fuego normal, como si estarían afuera, tranquilos. Entonces ahí es donde el rey palidece y se llena de temor. ¿Cómo puede ser posible que los cargaron para meterlos adentro del horno se murieron por el intenso calor y ahora estos muchachos estaban caminando normal, conversando adentro, como si no pasara nada? Es decir, el poder que tiene el fuego para destruir, para quemar, para fundir, para convertir a ceniza, no tenía ningún poder ante el poder de Dios. Dice la Biblia que cuando lo sacaron de ahí, el rey los comenzó a llamar, vengan, vengan muchachos, salgan por favor, salgan, salgan, porque nadie los podía sacar de adentro. Salgan, salgan, vénganse por favor, salgan. Y cuando ellos salieron, no se había quemado ni un cabello. Normalmente el fuego
al toque quema el cabello, que no es cierto, todo lo que son vellitos los quema al toque, ¿no? Todo lo que es ropa, tela, inmediatamente. Pero ellos no, ni siquiera olían a fuego, ni siquiera. Entonces, ahí es donde el rey Nabucodonosor, humillado en su orgullo, en su soberbia, en su arrogancia, en su vanidad, reconoce la soberanía y el poder del Dios de Israel. Y los mandó a sacar, que salgan, salen ahí, y les dijo, bendito tu Dios, bendito el Dios de Israel. Inmediatamente mandó un edicto, que todas las pueblos y naciones de la tierra sirvan al Dios de Israel, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque no hay otro Dios que pueda hacer obras como hace el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Qué tremendo, ¿verdad? Y él mandó un edicto a todas las provincias de Babilonia que se honre. Y el que acaso quisiera hablar mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sean muertos, decapitados y su casa convertida en muladar. Por si acaso, todo eso está escrito aquí. Les doy la cita. Daniel 3. Daniel 3, el capítulo 3. Léanlo ahí, por favor. Ahí lo van a encontrar tal cual. Estoy resumiendo para poder avanzar con el tema de esta noche porque comenzamos un poquito tarde, pero vamos para adelante. Entonces, ellos fueron echados al horno de fuego por orden del rey Nabucodonosor de Babilonia. Él había mandado construir una gran estatua de oro y la orden era que todo el mundo tenía que inclinarse y adorar a esa imagen. Y como estos muchachos se negaron a inclinarse y a adorar esta gran estatua, fueron lanzados al horno ardiendo. Declararon al rey que su Dios podía salvarlos, pero si aún no lo hacía, tampoco adorarían esa estatua. Ok, entonces Sadrach, Mesach y Abednego obedecían a Dios por encima de las leyes humanas. ¿Estamos hasta ahí? La ley de Dios, la autoridad de Dios está por encima de la ley del mundo y por encima de la autoridad del hombre. El rey mandó un edicto, una ley para Babilonia. Y Sadrach, Mesach y Abednego estaban en Babilonia. Tenían que someterse a la ley, ¿no es cierto? Pero ellos decidieron, como era adorar una imagen y ellos no lo iban a hacer, prefirieron no obedecer a la ley del rey, ¿no? Del rey Nabucodonosor y obedecer a Dios. ¿Y eso qué hizo? Que Nabucodonosor reconociera la soberanía de Dios y que mandara otro edicto en el sentido de que cualquiera que hable mal, que no honre al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, le corten la cabeza y que su casa sea convertida en muladar. ¿Cómo puede cambiar las cosas? Una actitud de obediencia. Por eso es que nuestra obediencia tiene que ser nuestra mayor adoración, hermano, hermana. Cuando tú obedeces a Dios, tienes el respaldo de Dios. Él es el que te respalda. Él es el que cuida de ti. Él es el que cuidará y guardará de ti. Jehová guardará mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre, dice el Salmo 121. Él no duerme, él no se adormece, él no hace la siesta. 24/7 cuidará de ti. Él te guardará de todo mal. Él cuidará tu alma. Guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, dice el Salmo 121. Ahora, si nos enfocamos, por ejemplo, en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 6, Daniel, que era amigo, promoción de Sadrach, Mesach y Abednego, era uno de los hombres sabios más inteligentes, más ungidos que había en el reino de Babilonia. Por eso es que todos los hechiceros, los brujos, los adivinos, los caldeos, ¿no? Los chamanes de Babilonia le tenían bronca a Daniel, porque la sabiduría que había en Daniel estaba muy por encima, dice la Biblia, 10 veces más que todos esos panchos que estaban ahí. Entonces, querían matar a Daniel, pero no sabían cómo, no podían cómo, porque Daniel era un hombre íntegro. Él no se juntaba con las gentes malas. En buen criollo no se juntaba con la chusma. Era un hombre íntegro. No había forma que lo acusen entonces, pero él de alguna manera encontraron que él tenía un área débil. ¿Qué era?
que él oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Él oraba. Entonces, igualito, los mismos sátrapas, los mismos consejeros del rey le dijeron, ¿sabes qué, oh rey? Tienes que sacar un edicto que acá en tu imperio, ¿no? Cualquier persona que en el lapso de 30 días no cumpla con tus normas, con tus leyes y que no adore a tus dioses, sea echado en el foso de los leones. Entonces, el rey dijo, sí, me parece bien, también, genial. Escriban el edicto, yo lo firmo. Le trajeron el edicto, lo firmó, lo selló, listo. Y lo hicieron correr por todas las provincias. ¿Y qué hicieron? Como sabían que Daniel oraba en la mañana, en la tarde y en la noche, entonces Daniel se enteró del edicto, entonces él ahora abría sus ventanas, sus puertas y con dirección a Jerusalén, él oraba en la mañana, en la tarde y en la noche, sabiendo que había una ley en contra de esa costumbre. Entonces vinieron los sátrapas y le acusaron, mira rey, acá hemos encontrado a un judío que no cumple, ya de una vez, que la ley dice que se ha echado al foso de los leones. Y los sátrapas, estos consejeros del rey, le dicen, por si acaso rey, ¿no? Acá la tradición persa es que una ley es una ley, punto. No se puede abrogar. No va a haber un abogado defensor, un abogado de oficio para que lo defienda al tipo. No había forma. O sea, sí o sí tenían que meter al foso de los leones al que infringía esa ley. ¿Y quién infringió? Daniel. Él aún sabiendo de que ya había esa ley en su contra, él igualito abría la ventana y se ponía a orar en la mañana, en la tarde, en la noche. Vinieron nosotros, lo acusaron al rey y dije, tráiganlo a Daniel. Y lo trajeron a Daniel. El rey hizo todo lo posible porque tenía gran estima por Daniel, porque era un hombre sabio, un hombre íntegro, un hombre probo. Entonces el rey lo tenía en gran estima y él se entristeció, él le pesó haber sacado, pero los sátrapas le decían, acuérdate rey, que la ley persa es implacable. No hay forma que tú puedas abrogar. Tú ya lo firmaste, mira, acá está tu sello. O sea, no hay forma de que Daniel no se echa al foso de los leones. Ok, caballero. Entonces lo agarraron, atraparon y lo metieron, le tiraron al foso. Un foso de leones era como una caverna dentro de la tierra donde habían varios leones y a la gente que estaba condenada lo tiraban ahí para que los leones se lo coman, ¿no? Entonces, hay algunos chistosos que dicen que de ahí comenzó que los cristianos eran los primeros que formaron el Club de los Leones, porque en el circo romano también, ¿no? Sacaban a los cristianos ahí a la cancha, ¿no? Y los soltaban a los leones y los leones se comían a los cristianos. Hay unos graciosos que dicen eso, pero ya tendrán su paga también. Entonces, mis hermanos, fue esto lo que pasó. Pero el rey le dijo, el rey a quien tú sirves, él te guarde, te salve. Se lo tiraron ahí. Daniel cayó en los leones. El Señor había enviado a sus ángeles que le cierre la trompa a los leones. Y todos los leones hambrientos estaban ahí, pero como que le dijo, no pueden comer profeta ustedes. Si comen profeta, mueren todos los leones. Y no lo tocaron toda la noche. Así que el rey en esa tarde no recibió música en su casa porque todas las tardes le traían música, bailarinas, ¿no? Ahí a hacer danzas ahí y tal, y se tomaba su pisco sour y tal. Entonces esa noche dijo, no, 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 no quiero nada. Comida, oh rey, no, no quiere comida tampoco. Él estaba triste, su corazón estaba entristecido del rey, porque a su amigo Daniel le habían tirado al foso de los leones y para esa hora ya lo habían cenado, ¿no? Entonces, él dice la Biblia que no comió, ni recibió música, ni tomó su vino, ni nada. No pudo dormir y a las 5 de la mañana él se fue corriendo al foso de los leones, ahí a la puerta del foso. Y gritando a gran voz dijo, Daniel, Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha podido librar de estos leones. Y Daniel contesta de adentro, sí, oh rey, el Dios a quien sirvo me ha librado de los leones. Él inmediatamente mandó a la gente a ir. Saquen a Daniel del pozo ahorita mismo, en este instante.
tiraron unas sogas, sacaron al hombre de ahí y no tenía ni un rasguño. Durmió con unos peluches de verdad, unos leones hambrientos. Pasó la noche ahí. ¿Por qué? Porque él entendió que era mejor obedecer, respetar la ley de Dios a la ley de un hombre. Interesante, ¿verdad? Hay leyes en el mundo que pueden justificar algunas cosas que delante de Dios son incorrectas, indebidas. Y no porque sea una ley que establece una norma en un determinado estado, país, ciudad o condado, tú tengas que cometerlo. El beber cerveza hasta emborracharse, hasta intoxicarse, eh, no te prohíbe ninguna ley. Entonces, como no prohíbe, entonces tú podrías hacerlo. Puedes hacerlo, claro que sí, pero no debes hacerlo, ¿correcto? En algunos lugares está penado, hasta con pena de muerte, la infidelidad, que una mujer le saque la vuelta a su marido. Pero acá en Perú, en Latinoamérica, no tiene esa pena. Pero porque no haya pena de muerte para, digamos, para la infidelidad, no quiere decir que tengamos carta blanca para ser infieles. Usted me entiende, ¿verdad? Hay leyes establecidas por Dios que son absolutas, que no cambian, independientemente de las leyes del mundo. Entra un presidente y pone una ley, entra otro presidente y cambia esa ley, dice, no, lo perfecciona o simplemente, o como los zurdos que quieren entrar al gobierno e inmediatamente dice cambio de constitución, o sea, cambiar las leyes a su manera, a su antojo, para seguir quedándose eternamente en el gobierno. Bueno, ese es otro tema. Pero la enseñanza de esta noche es eso, ¿no? Amados hermanos, que nosotros tengamos que obedecer la ley de Dios por encima de la ley del hombre. Si bien es cierto aquí, el apóstol Pablo dice en Romanos 13:1, someteos a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero si esa ley te dice a ti, mira, quiero que hagas esto, ¿no? Porque la ley dice así, y tú sabes que eso es incorrecto, indebido, que va contra tus principios, entonces estás en todo tu derecho a decir, bueno, no lo voy a hacer, así como Sadrach, Mesach y Abednego, así como Daniel, que se negaron a cumplir los edictos del rey. Por encima de esa ley estaba la ley de Dios que dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti, ni te inclinarás a ellos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No hay otro Dios. Que dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Son leyes divinas, son leyes divinas, inalterables, no negociables, no negociables. Son leyes establecidas, que si lo cumplimos, estaremos honrando a Dios. Muchas gracias por su tiempo, amados hermanos. Que el Señor los bendiga, que tengan un maravilloso y bendecido fin de semana. Que Dios los guarde. Los que puedan estar en la secuela de mañana, sería genial. Hasta mientras, amados hermanos, Caleb y yo los amamos. Si el Señor lo permite, el día lunes estaremos a las 9 de la noche, como siempre, trayéndonos un mensaje de la palabra del Señor. Bendiciones, familia. Cuídense mucho, los amamos.